Koldo Unceta, catedrático de Economía Aplicada, jubilado de la Universidad del País Vasco, y es, bueno, pues yo creo que posiblemente la persona que más, entiendo yo, más ha marcado el pensamiento sobre los temas de desarrollo y cooperación en nuestro país pues en los últimos años, ¿no? Él fue fundador, junto con otra gente, y primer director del Instituto EGOA de la Universidad del País Vasco. Quienes conozcáis un poquito sobre el tema de desarrollo y cooperación, pues sabréis que es también el instituto de referencia, ¿no?, en la Universidad Española. Ese instituto montó un máster de desarrollo y cooperación que también él dirigió durante muchos años y que ha sido, pues, creo que también podemos decir, el mejor máster sobre estas cuestiones de los que ofrecía la Universidad Española, ¿no? En todo este tiempo en la universidad ha dirigido muchas tesis sobre temas de desarrollo y cooperación, y no solo ha influido desde un punto de vista académico en la investigación y la docencia sobre los temas de economía para el desarrollo, de desarrollo, internacionalización, sino que también impulsó la creación en la Universidad del País Vasco del Centro de Cooperación Universitaria de Desarrollo, y a raíz de eso, pues muchos de los que nos acercamos a este asunto pues, al principio de los años 2000, ¿no? Pues casi que nos inspiramos, ¿no? Entonces, el centro al que Ana pertenece, el Centro de Iniciativa de Cooperación al Desarrollo, pues realmente los que estuvimos en sus comienzos, pues tenemos que agradecerle pues muchísimo, ¿no?, a personas como Koldo, que nos ayudaron a darle forma a esa iniciativa que quería montar nuestra universidad, que felizmente continúa hoy día, que sigue canalizando el esfuerzo solidario de la Universidad de Granada en los temas de desarrollo y cooperación, y junto con oficinas como la de la Universidad de Granada, la de la Universidad del País Vasco, pues se fundaron muchas otras en otras universidades españolas. Nosotros en el máster no tenemos economistas críticos, economistas del desarrollo, pero tocamos muchas cuestiones que tienen que ver justo con la economía, ¿no? Entonces entendimos que era una oportunidad estupenda para el alumnado del máster, que pudieseis tener una visión de, bueno, pues de los debates actuales sobre el desarrollo y la cooperación, que es un poco la temática de la charla de hoy, ¿no? De la crisis, de alternativas en la cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, yo, en fin, quiero agradecerte muchísimo, Koldo, que aceptara la invitación. Él está ya jubilado y, en fin, con ganas de que no le demos más la lata y que no le pidamos más que haga estas cosas. Entonces, pues ya prácticamente dice que no a todas las invitaciones que recibe y ha dicho que sí a la nuestra, entonces quiero agradecérselo muy especialmente, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. Y muchísimas gracias a Jesús por esta amable y generosa presentación que ha hecho. Quiero agradecer muy sinceramente tanto al CICODE como a la Facultad de Psicología la oportunidad que me han dado de compartir este rato con vosotros y vosotras, en esta invitación para impartir esta lección inaugural del máster, que espero que os pueda interesar. Vamos a hablar hoy de cooperación en general, de cooperación para el desarrollo en particular y de otras referencias para la cooperación que no necesariamente descansen en la noción de desarrollo. Claro, en principio, cuando pensamos en relaciones sociales, sean entre personas, entre países, entre grupos humanos, las relaciones sociales se basan o en la cooperación o en el conflicto, o en la no relación. Pero si hay relación, esa relación es o de cooperación o de conflicto. Lógicamente, si queremos abordar la problemática de avanzar hacia un mundo más justo, más habitable, más pacífico,
más sostenible. Lógicamente, sabemos que todo eso es incompatible con el conflicto. El conflicto nos lleva a la agudización de los problemas. Para poder solucionar los problemas, los seres humanos cooperan, no se enfrentan entre ellos. Vosotros vais a cooperar seguramente mucho a lo largo de este año, haciendo trabajos para el máster, ayudándoos en las tareas que se os indiquen, etc. Las personas colaboran en los barrios, en los pueblos, mediante trabajo voluntario para mejorar la vida de la gente. Los países cooperan entre sí de mil maneras. Los países fronterizos pueden compartir un espacio natural, por ejemplo, ¿no?, con el que cooperan para que ese espacio pueda seguir siendo sostenible, etc. Es decir, hay mil formas de cooperar si se quiere realmente progresar, mejorar la situación tanto de las personas como de las sociedades, ¿no? Quiero decir que el conflicto no es una alternativa. No es una alternativa. Tenemos la cooperación, si queremos mejorar las cosas, es la única alternativa. Yo creo que eso es muy intuitivo, no hace falta casi ni dedicarle un minuto más. Ahora, la cooperación requiere también de unos fines. Cooperamos para algo. Vosotros, como alumnos y alumnas de este máster, cooperaréis para lograr algunos objetivos propios de este máster, ¿no? Un trabajo de fin de máster, lo que sea. Los países cooperarán también entre sí para lograr objetivos que previamente han definido, ¿no? Entonces la pregunta que nos trae aquí esta tarde es, bien, está claro que si no hay conflicto la única forma de avanzar es la cooperación, si queremos superar el conflicto la única forma de trabajar es la cooperación, pero nos queda por saber cuáles pueden ser los objetivos de esa cooperación internacional que hasta ahora ha venido llamándose cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo surge hace ahora, bueno, pues como casi ya van a hacer a finales de los años 40, principios de los 50, estamos hablando de 70 años de historia, para avanzar en lo que entonces se llamó la idea de desarrollo. Enseguida vuelvo sobre ello. Cooperar para que los países se desarrollaran y de esa forma los países más ricos deberían cooperar con otros menos ricos o más pobres o como queramos llamarlos para procurar un mayor desarrollo de los mismos. De ahí que la palabra desarrollo aparece como en el frontispicio de todas las políticas de cooperación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los orígenes de la cooperación internacional. La cooperación internacional se basa en la noción de desarrollo. Enseguida entraremos a ver qué es eso del desarrollo. Lo que ocurre es que a lo largo de estos últimos 70 años, la idea de desarrollo ha pasado por muchos vericuetos, ha pasado por muchas fases, ha pasado por muchos debates y, como supongo que algunos y algunas de los que estáis aquí habréis oído, pues la idea de desarrollo también hoy en día se encuentra cuestionada por determinadas escuelas de pensamiento que entienden fundamentalmente que el desarrollo no ha servido para lograr esa mejora que la humanidad esperaba. E incluso hay gente que va más lejos y que cree que la idea de desarrollo ha servido para generar nuevos problemas ambientales, nuevos problemas económicos, nuevos problemas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a discutir sobre eso esta tarde. Y vamos a plantearnos para qué tiene sentido la cooperación. Si la cooperación para el desarrollo realmente está en crisis, cosa que vamos a evaluar ahora, si la cooperación para el desarrollo realmente está en crisis,
bien porque la idea de desarrollo misma está en crisis, bien porque la cooperación para el desarrollo se está mostrando ineficaz en bastantes ocasiones, si está en crisis, ¿de qué debemos hablar? ¿Qué tipo de cooperación podemos procurar? ¿Qué tipo de cooperación podemos propulsar? Este es un poco el tema de debate, discutir un poco lo que ha sido la cooperación al desarrollo hasta hoy y enfrentarnos a la pregunta de, bueno, si esto no ha servido o no está siendo suficientemente eficaz, ¿qué puede ser más eficaz? ¿Por dónde se podría avanzar? Como os decía, la cooperación para el desarrollo surge hace 70, 75 años con la idea general, con el objetivo general de ayudar a los países más desfavorecidos a progresar en el camino que ya habían emprendido los países más favorecidos. Superar la brecha norte-sur fue la expresión que en los años 50 del siglo XX se acuñó para plantear este objetivo. Los países llamados del norte global habían alcanzado unas determinadas cotas de bienestar, unas determinadas cotas de crecimiento económico. Los países llamados del sur global estaban a bastante distancia en términos de crecimiento económico, en términos de renta per cápita y en términos de bienestar, en términos de servicios públicos, en términos de servicios de salud, de servicios de educación, de infraestructuras, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Estaban a bastante distancia de esos países del norte y de ahí que se hablara de brecha norte-sur, para hablar de esa distancia entre unos países y otros. Objetivo de la cooperación, superar la brecha norte-sur, salir de la pobreza, salir de esa situación de mayor postración de los países del sur para permitir que avanzaran hacia la situación que ya habían alcanzado supuestamente los países del norte 10 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo recorrer ese camino? ¿Cómo cerrar la brecha norte-sur? ¿Cómo avanzar en esa dirección? Pues la idea que se acuñó y la idea que se asentó en la literatura académica, pero también en el ámbito político y social, fue la idea de la promoción del desarrollo, promover el desarrollo, hacer que los países que estaban supuestamente más desfavorecidos pudieran desarrollarse, avanzar en su desarrollo. Claro, la palabra desarrollo en este es bastante equívoca, porque en principio es una idea que nos habla de transición, de movimiento, de evolución, ¿no? Las personas se desarrollan porque crecen físicamente y crecen intelectualmente, ¿no? Y se desarrollan, ¿no? Hablamos del desarrollo personal como un proceso de crecimiento físico o intelectual, ¿no? Es decir, hablamos de transformaciones. La idea de desarrollo está vinculada con la idea de transformación. Lo que pasa es que, como veremos luego, la idea de desarrollo también en la literatura de la cooperación muy pronto empezó a asociarse también no con un proceso, sino con un estadio, con un fin. Si os fijáis, es normal hablar de países desarrollados. Es decir, que hablamos de países que ya habrían alcanzado el desarrollo. Con lo cual estamos llevando la palabra desarrollo a, además de utilizarla como proceso, a utilizarla como estadio. Llegar al desarrollo, como una meta, ¿no? Hay países que ya se han desarrollado, que ya han llegado al desarrollo, con lo cual el desarrollo en esta segunda acepción no es un proceso, sino es un estadio, es un fin en sí mismo. Lo discutiremos luego. De momento quiero que os quedéis con la idea de promover el desarrollo como estrategia para alcanzar esos objetivos de cerrar la brecha norte-sur. Bien, para promover el desarrollo, muy pronto se empezó a hablar de un proceso muy concreto.
evidentemente la idea de desarrollo nos lleva a hablar de la idea de mejora, de la idea de prosperidad, de la idea de evolución, como he dicho hace un momento, ¿no? Pero a finales de los años 50, mediados de los años 50, se acuñó una noción de desarrollo que vino a suponer algo mucho más concreto que la mejora en sentido abstracto del término, ¿no? Vino a suponer que un proceso de desarrollo era un proceso, primero, de crecimiento económico. Es decir, de incremento. La noción de crecimiento económico, para los que no tengáis ninguna noción de economía, los economistas hablamos de crecimiento económico cuando un país es capaz de producir por habitante más que el ejercicio anterior. Y hablamos de recesión cuando ocurre lo contrario. Si un país hoy tiene un PIB per cápita de 1.000 y al año siguiente tiene un PIB per cápita de 1.200, ha habido un proceso de crecimiento económico. Si ese país tiene un PIB per cápita de 1.000 y el año siguiente tiene un PIB per cápita de 900, ha habido una recesión económica. ¿De acuerdo? Entonces, el crecimiento económico supone el incremento de la producción por habitante de un país, de un ejercicio económico al siguiente. Pues bien, el desarrollo era, en primer lugar, crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque se constataba que los países más pobres tenían dificultades para crecer, tenían dificultades para producir más. Estaban estancados en su producción, tenían dificultades para producir como consecuencia de un proceso que en su momento fue llamado como el círculo de la pobreza. Es decir, en países que producían poco, como producían poco, generaban pocas rentas, generaban poco dinero. Como generaban pocas rentas, no tenían dinero para invertir. Como no tenían dinero para invertir, no mejoraban su tecnología. Como no mejoraban su tecnología, su productividad no aumentaba y seguían produciendo poco. Es decir, era un círculo vicioso por el cual la poca producción desembocaba otra vez en poca producción como consecuencia de ese círculo que acabo de describir. Por lo tanto, era necesario romper ese círculo de la pobreza, conseguir que los países pobres produjeran más. Una mayor producción era funcional a dos objetivos. En primer lugar, produciendo más, se estaría generando más bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. Una mayor producción se supone, no siempre, no ocurre esto necesariamente, pero bueno, se supone, la literatura ortodoxa dice que una mayor producción supone una mayor provisión de bienes y servicios para el conjunto de la población. Y en segundo lugar, una mayor producción supone un mayor incremento de rentas, un mayor ingreso de la gente vía empleo. Si se produce más, se generan más empleos, si se generan más empleos, la gente tiene más ingresos, si la gente tiene más ingresos puede adquirir esos bienes y servicios de más que se están produciendo. Por lo tanto, el incremento de la producción, el crecimiento económico, era el primer gran objetivo del desarrollo. Más desarrollo equivalía a mayor crecimiento del PIB. De ahí que en la literatura económica sobre desarrollo, para ver si un país se estaba desarrollando o no, ¿a dónde se miraba? Al PIB por habitante. Si un país había crecido su PIB por habitante de un año a otro, estaba desarrollándose. Si un país no lo había hecho, no se estaba desarrollando, estaba estancado. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, ese proceso de desarrollo no solamente descansaba en la idea de lograr un mayor crecimiento económico. Ese proceso de desarrollo descansaba también en un papel activo de las instituciones. Descansaba en la idea de que para poder lograr ese crecimiento económico era fundamental las políticas de desarrollo. Era fundamental que el Estado y que las instituciones pusieran de su parte para facilitar ese proceso de desarrollo. Pusieran de su parte mediante políticas fiscales, pusieran de su parte mediante la inversión pública en infraestructuras, mediante la inversión pública en sanidad, en educación, mediante la generación de planes de desarrollo
que de alguna manera obligaran al mercado a seguir una senda marcada por el Estado. Obligaran de alguna forma a perseguir unos objetivos que no necesariamente tendrían que ser los que el mercado por sí mismo prefiriera. Pongamos un ejemplo. En un país pobre, con un mercado muy pequeño, porque la gente no tiene dinero, ese mercado muy pequeño está básicamente representado por los sectores de la población que tienen ingresos, ¿no? Las fuerzas del mercado, lógicamente, si quieren ganar dinero, lógicamente a corto plazo lo que van a hacer es invertir en aquellos segmentos para ese sector de la población, que puede comprar esos bienes y servicios, ¿no? Es decir, la lógica de mercado va a llevar a trabajar para un sector de la población minoritario. Una lógica, en cambio, equitativa e igualitaria va a llevar a trabajar necesariamente, a lo mejor, para la producción de granos básicos, que la mayoría de la población lo que necesita es granos básicos para poderse alimentar mejor, ¿no? Claro, si no hay unas instituciones, si no hay un Estado que marca unos precios mínimos, que marca unos incentivos fiscales, que empuja al mercado a trabajar en pro de unos objetivos sociales, el mercado siempre va a ir a trabajar en función de unos objetivos de corto plazo y que vayan a generar mayor beneficio en el corto plazo, y no necesariamente un beneficio social, sino un beneficio económico, ¿no? Además, insisto, un proceso de crecimiento económico difícilmente se puede lograr si no es con unos sectores sociales mejor preparados. Es decir, si la población no está formada, es difícil que sea más productiva. Eso requiere que el Estado invierta en educación. Una población con grandes problemas de salud es una población también poco productiva, es una población con muchas dificultades para generar mayor riqueza. Entonces también el Estado, una mayor salud pública es muy importante también para lograr sociedades no solamente más sanas, pero también más productivas. Es decir, unas mayores infraestructuras, unos mayores equipamientos colectivos, unas mejores carreteras, unas mejores infraestructuras energéticas son fundamentales para que la producción pueda aumentar. Por lo tanto, también el Estado tiene un papel muy importante en la provisión de infraestructuras y equipamientos públicos, ¿no? Es decir, sin un papel más activo de las instituciones, el proceso de desarrollo estaba condenado al fracaso. Y esto además casaba bien, y luego dejará de casaba bien con la doctrina económica dominante al acabar la Segunda Guerra Mundial. Los que habéis oído algo de economía, habréis oído hablar probablemente de un señor llamado Keynes y de una doctrina llamada el keynesianismo, que tiene que ver precisamente con la idea de que el mercado por sí solo conduce necesariamente a la crisis y que para que un proceso de crecimiento económico y un proceso económico sea equilibrado, las instituciones tienen que jugar un papel fundamental. El Estado tiene que regular el mercado para que a través de las políticas fiscales, a través de las políticas económicas, a través de las políticas de desarrollo, el proceso de crecimiento sea estable, duradero y más equitativo y más equilibrado. Esto, que en su día era la doctrina económica dominante, que dejó de serlo en los años 70, finales de los 70, con el auge del neoliberalismo, casaba muy bien con la noción de desarrollo basada en las instituciones y en el papel de las instituciones. Y una de esas instituciones importantes para la promoción del desarrollo fue la cooperación internacional. La idea de que hacía falta crear un entramado institucional de carácter internacional que fuera capaz de ayudar a los países con menos recursos económicos a dotarse de infraestructuras, de tecnología, de capital, para poder emprender ese proceso de desarrollo. Se suponía bien, que el mercado no iba a invertir allá donde no había negocio, que aquellos países con pocas oportunidades de negocio no iban a ser atractivos para el capital internacional. Por lo tanto, tenía que ser capital público, tenía que ser cooperación internacional
ayuda internacional oficial la que hiciera llegar ese capital a los países pobres para promover infraestructuras, procesos de mejora de la educación, de la salud, de tecnológicos, etcétera, etcétera. Es decir, la cooperación internacional se convierte en una de las palancas fundamentales de los procesos de desarrollo, junto al papel de las instituciones locales. Por lo tanto, tenemos desarrollo como equivalente a crecimiento económico y dos palancas fundamentales para lograrlo: el papel de las instituciones propias y el papel de la cooperación internacional en forma de AOD, en forma de ayuda oficial al desarrollo. Esto dio lugar en las primeras décadas de la cooperación, años 60, años 50, años 60, fundamentalmente, a una expansión continuada de la AOD. La AOD es la expresión por la que se conoce la ayuda oficial al desarrollo, que son el conjunto de fondos públicos, no privados, ¿vale? El conjunto de los fondos públicos que los países ricos ponen a disposición de los llamados países en desarrollo para promover los procesos para promover proyectos y programas de desarrollo. Esa AOD, que consta pues, de donaciones, de préstamos a interés cero, de préstamos en condiciones mejores que los del mercado, de una serie de asistencia técnica, de ayuda alimentaria, de ayuda humanitaria. Hay un conjunto de herramientas dentro de lo que es la AOD. Fue una cuestión que se expandió de forma constante y notable durante las primeras 2 o 3 décadas de la cooperación. Es decir, que efectivamente, de acuerdo con esa doctrina, la cooperación al desarrollo, entendida como se entendía, como AOD, fue creciendo. Y además de crecer en términos cuantitativos, fue creciendo también en términos institucionales. Se fue creando toda una institucionalidad de la cooperación. Dentro de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, dentro de lo que se llamaron los bancos de desarrollo, primero el Banco Mundial, luego el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, que eran bancos creados con capital de los países ricos para ofrecer préstamos en condiciones muy favorables a los países de Asia, África y América Latina. Las agencias de desarrollo bilaterales, es decir, lo que luego fueron las agencias de los estados de los países ricos para canalizar sus fondos propios, no los que canalizaban a través de Naciones Unidas o a través de los bancos internacionales, sino los fondos propios, como aquí puede ser en este momento la Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿no? Como en Holanda puede ser NOVIB, como es la Agencia Norteamericana de Desarrollo, la USAID, como pueden ser la GTZ en Alemania. Es decir, cada país tiene su agencia pública de desarrollo gubernamental que reúne los fondos de capital público del país para ser canalizados hacia los países en desarrollo en forma de proyectos y programas. Y luego también estaría en último término lo no público, es decir, lo que se ha venido a conocer como organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que también formaron parte han venido formando parte de esa institucionalidad internacional, de ese flujo de recursos norte-sur, de ese flujo de recursos de ayuda al desarrollo, aunque en este caso los fondos canalizados por las organizaciones no gubernamentales y recaudados por ellas no serían AOD, porque no serían flujos públicos, sino que serían fondos provenientes de donaciones privadas, ¿no? Aquí hay una situación mixta, puesto que hay muchas veces las agencias gubernamentales financian a las ONGs para que lleven a cabo proyectos. Entonces estaríamos hablando de ONGs que trabajan con fondos públicos que canalizan a AOD, pero en principio podemos distinguir entre los fondos propios de las ONGs que no serían AOD y los fondos públicos que canalizan ellas a través de subvenciones. En todo caso, no me interesa entrar mucho en esto, sino quedarnos con la idea de que en esa idea de desarrollo que hemos trabajado, se convirtió en una práctica de cooperación muy avanzada durante los primeros
2 o 3 décadas, dando origen a cierto optimismo sobre la posibilidad de ese cierre de la brecha norte-sur. Además, este optimismo descansaba en que la propuesta tenía bastante viento de cola, bastante viento a favor. Es decir, estaba bastante en sintonía con las ideas dominantes en las primeras décadas de la cooperación. Por un lado, estaba bastante en sintonía con las ideas desarrollistas, con la idea de que era bueno el crecimiento económico y la cooperación de desarrollo podía impulsar el crecimiento económico y favorecer el incremento de la producción en sintonía con las ideas keynesianas de la época. Servía al mismo tiempo para las propuestas más más en línea con la preocupación de la pobreza y del alivio de la pobreza, que pudiera estar abanderadas por las iglesias católicas o protestantes, que habían creado sus propias ONGs y sus propias agencias de cooperación para aliviar la pobreza y desde una perspectiva más vinculada con la caridad que con la idea del desarrollo, pero que también, de alguna forma, la idea de la cooperación servía también, enlazaba bien con estas propuestas y era funcional a estas propuestas, y al mismo tiempo, para los países que donaban dinero y que gestionaban la cooperación, pues favorecía sus intereses geopolíticos, porque de alguna manera el meter dinero a través de la cooperación en países de África, Asia y América Latina ejercía cierta influencia a la hora de atraerlos a su órbita de influencia, a su órbita de mercado también, por qué no decirlo, a sus órbitas a ganar aliados en Naciones Unidas a la hora de votaciones, etcétera, etcétera. O sea, que de alguna manera la propuesta de la cooperación al desarrollo en esa clave, la propuesta de la cooperación, una propuesta polivalente que enlazaba muy bien con las ideas de la época, con las ideas económicas de la época, con el keynesianismo, con las ideas solidarias de la época también. De la Segunda Guerra Mundial se salió con mucha fuerza de las ideas solidarias, las ideas humanistas, las ideas democráticas, que después de la guerra contra el nazismo, y también era funcional a los intereses geopolíticos. Total, era una propuesta sin enemigos, para entenderlos, ¿no? Que todo el mundo comulgaba con ella. Bien, sin embargo, los años 60 ya marcaron las primeras fisuras en el modelo, los años 70 plantearon una abierta crisis del modelo, y los años 80 fueron el fin de la Guerra Fría, con lo cual también influyó esto notablemente en la cooperación. Vayamos primero con lo de los años 60. En los años 60 aparecen las primeras fisuras en el modelo desarrollista. Habíamos dicho que las ideas de la época, las ideas que el desarrollismo, todo el mundo lo defendía, puesto que todo el mundo creía que una expansión de la producción sin más generaría mayor bienestar. O sea, que había un automatismo entre mayor producción y mayor bienestar. Los años 60 son los años en los que se empieza a ver que mayor producción no necesariamente es mayor bienestar. Y se ve de diferentes maneras. Se ve en primer lugar con la aparición de las primeras evidencias de los problemas ambientales, a finales de los años 60 y principios de los 70, se empieza a hacer obvio que el crecimiento económico sin límites está generando problemas muy serios de contaminación, de residuos, de destrucción de recursos naturales, de problemas de salud en sectores amplios de la población que están siendo víctimas de ese desarrollo incontrolado, y empiezan a cuestionarse si el crecimiento ilimitado es realmente algo que desarrolla más, que realmente genera más bienestar o no. También desde el punto de vista de la equidad. ¿Por qué? Porque se había dado un desarrollo, un crecimiento económico muy grande, pero eso no había llevado consigo un aumento de la equidad. Había aumentado la desigualdad en muchos lugares y en muchos países, y curiosamente la brecha norte-sur
lejos de aumentar, lejos de disminuir, había sido compatible con ese crecimiento económico. Es decir, los países del sur global habían tenido procesos de crecimiento económico muy notables, muy evidentes, pero eso no había cerrado la brecha norte-sur, sino que la habían, en muchos casos, incluso ampliado, porque los países del norte habían crecido todavía más. Es decir, problemas medioambientales, problemas de equidad, problemas de derechos humanos, se empiezan a plantear que muchos procesos de desarrollo, muchos procesos de crecimiento económico se están haciendo en base a vulneraciones de los derechos humanos, en base a procesos de explotación de las personas y de las sociedades, en base a la destrucción de culturas y de formas de vida en bastantes lugares del planeta, y por lo tanto hay un cierto cuestionamiento también de hasta qué punto el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo no estaba llevando aparejado algunas vulneraciones de derechos humanos, y también empieza a haber una crítica al crecimiento económico en sí mismo desde el punto de vista del género. En ese sentido ya aparece la primera literatura sobre el género y el desarrollo que empieza a plantear un poco cómo las mujeres están siendo marginadas de los procesos de desarrollo y están quedando en segundo lugar en un proceso marginal en ese tipo de procesos. Es decir, que nos encontramos con no muchas, todavía en los 70 esto ya va a ser mucho más abundante, pero ya a finales de los 60 empezamos a ver los primeros síntomas de agotamiento de la idea de desarrollo tal como había sido concebida como modelo para la cooperación, ¿de acuerdo? Es decir, la cooperación empieza a ver, hombre, lo que estoy haciendo empieza a tener cierto cuestionamiento desde algunos puntos de vista. Claro, ya en los años 70 esto es mucho más evidente, la crisis de la cooperación mucho más evidente, porque porque los años 70 son la crisis capitalista fuerte del modelo de expansión y los años que ponen en cuestionamiento el modelo keynesiano y los años en los que el neoliberalismo irrumpe desde las catacumbas y pasa de ser una doctrina irrelevante en términos económicos a ser la doctrina dominante en términos económicos desde finales de los años 70 hasta nuestros días. Evidentemente esto supone, por un lado, que se cuestiona desde el neoliberalismo el papel del Estado y de las instituciones para plantear que el mercado es el que debe ser la referencia del progreso. Si las sociedades quieren progresar, quieren desarrollarse, no debe ser a través de la acción del Estado, no debe ser a través de las políticas de desarrollo que, según el neoliberalismo, se muestran ineficaces, se muestran intervencionistas y no apropiadas para mejorar el desarrollo, sino que es el mercado el que debe ser el motor del desarrollo. Esto supone políticas de liberalización, de privatización, de menor gasto social, de menor inversión pública, y supone acabar con la idea de las políticas públicas de desarrollo. Las políticas públicas de desarrollo dejarán su terreno, su lugar a las políticas macroeconómicas de ajuste. Lo que tiene que hacer el Estado no es propiciar el desarrollo, hacer políticas intervencionistas, gastar dinero en el desarrollo, sino al revés, gastar menos, ajustar la economía para que haya menos impuestos, que haya menos inversión pública, que haya menos gasto público, para que se ajusten los equilibrios macroeconómicos, haya menos déficit público y de esa forma el mercado pueda funcionar más a sus anchas, más libremente, más eficazmente. Eso supone apostar al mismo tiempo por lo que entonces empezaría a ser conocido ya en los años 80, finales de los 70, como los inicios de la globalización neoliberal. Es decir, la clave para que un país se desarrolle es que se inserte en mejores condiciones en la globalización. Claro, si os fijáis, la clave de las políticas de desarrollo era que los países cooperaran con otros países para procurar su desarrollo interno, pero desde las políticas de desarrollo marcadas internamente, marcadas por las propias instituciones locales, ¿no?, para procurar el desarrollo. La idea de insertarse en la globalización supone
quitar todo tipo de barreras respecto al exterior para insertarse globalmente, completamente en la globalización y dejar que sean los mercados financieros internacionales los que asuman la responsabilidad del desarrollo del conjunto de los países y no la cooperación internacional como se había planteado hasta entonces, ¿no? Eso supone de alguna forma el abandono de la noción de desarrollo tal como había sido concebida inicialmente. ¿Supone el abandono de la idea de desarrollo? No. Es decir, nadie ha dejado de hablar de desarrollo. Se sigue hablando de cooperación para el desarrollo. Se sigue hablando de que los países deben desarrollarse. Se sigue hablando de desarrollo, pero de una manera menos canónica, de una manera más genérica. Se utiliza la idea de la necesidad del desarrollo para hablar de la necesidad de mejora, de la necesidad de bienestar, de la necesidad de una mayor prosperidad. Pero la idea de desarrollo, cuando surgió, era una idea, sí, que reflejaba toda esa apuesta, todo ese desideratum de mejora, de mayor bienestar, pero al mismo tiempo suponía una apuesta por una propuesta muy concreta, la idea del crecimiento económico basado en el papel de las instituciones y en el papel de la cooperación internacional. Esa idea es la que se abandona en los años 70, no la noción genérica de desarrollo. Es absurdo que alguien diga, no hay que desarrollarse, eso no lo va a decir nadie, ¿no? Pero sí se abandona el desarrollo en términos estrictos de lo que había sido concebido hasta entonces. Finalmente, eso ya en los años 80, pues se ahonda todavía más esa crisis de la cooperación, con el fin de la Guerra Fría y, por lo tanto, la desaparición de intereses geoestratégicos en la cooperación. Ya los países no tienen el interés que tuvieron en su momento para ganar áreas de influencia. Ahora se ha vuelto a una cierta Guerra Fría y ahora en los últimos 10 años se ha visto de nuevo un interés muy claro de los países por ganar sus áreas de influencia. Pero ha habido un proceso ahí en los años 90 en los que la cooperación internacional dejó de tener interés porque los países dejaron al acabarse la confrontación este-oeste y todavía no haber emergido China como ha emergido en los últimos 15 o 20 años, pues esa confrontación este-oeste desapareció, la Unión Soviética desapareció completamente como enemigo de Occidente y por tanto el interés de los países occidentales por ganar áreas de influencia frente al peligro soviético prácticamente desapareció. Bien, vamos a mencionar algunas manifestaciones de la crisis de la cooperación. Bien, la crisis de la cooperación se expresa de muy diversas maneras. Los sectores ultraliberales lo expresan negando la cooperación. Si tomamos algunas publicaciones de algunos think tanks de pensamiento en Estados Unidos, de algunos institutos de investigación, de unas universidades privadas norteamericanas, nos encontraremos con algunos papeles, algunos documentos, algunos trabajos teóricos que vienen a plantear que la cooperación al desarrollo debe desaparecer. Y debe desaparecer porque es un estorbo para el buen funcionamiento del mercado. Porque la cooperación al desarrollo lo que hace es mantener gobiernos ineficaces, mantener actividades ineficaces que de otra forma el mercado no las estaría manteniendo porque se habrían demostrado no rentables, y que por lo tanto la cooperación al desarrollo es un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado y por lo tanto para el buen funcionamiento de la economía. Y por lo tanto la cooperación al desarrollo es negada como tal. Estoy hablando de los sectores más ultraliberales. Sin llegar a esos términos, hay otros sectores del establishment que desde los años 90, finales de los 80, principios de los 90, plantearon la idea de la fatiga de la cooperación. Bueno, la cooperación al desarrollo sí, claro, hay que mantenerla porque hay situaciones de pobreza, porque hay que aliviar esa situación de postración, porque no se puede dejar a los países más desfavorecidos a su suerte, pero hay que ver muy bien cómo, cuándo y hasta dónde. Porque la verdad es que llevamos 40 años trabajando en cooperación, los resultados no están siendo muy buenos, los países en desarrollo realmente pues, no han conseguido salir
de su situación en muchos casos, especialmente en África subsahariana. No se ha conseguido mitigar muchas de las situaciones que se querían mejorar, y eso ha dado lugar a una cierta fatiga de la cooperación, un cansancio. Estamos cansados de hacer lo mismo y, por lo tanto, antes de seguir haciendo lo mismo, vamos a ver cómo y vamos a medir mucho hasta cuándo. Esto supuso cambios en la práctica de la cooperación. De hecho, hubo un estancamiento muy fuerte, así como os he dicho antes, que en las primeras décadas hubo un crecimiento muy notable de la OCDE, luego vino un estancamiento muy acusado de la cooperación como consecuencia de esta fatiga, como consecuencia de estas dudas, como consecuencia de esta situación que venía a plantear la necesidad de, antes de seguir cooperando, vamos a mirar mucho cómo, cuándo, con quién y de qué manera, ¿no? Y eso, como digo, se tradujo en cambios en los flujos, pero también en otros cambios en la práctica, en el sentido de, por ejemplo, promover mucho más la financiación de la ayuda humanitaria que la financiación de procesos productivos o procesos de desarrollo económico. Es decir, se empezó a justificar más la ayuda humanitaria, la ayuda en situaciones de emergencia, las situaciones de alivio de la pobreza, en programas de salud, en algunos programas de educación, en programas de vacunación, en programas de ayuda a la infancia, etcétera, etcétera, que en proyectos y programas que hasta entonces sí habían ocupado buena parte de la financiación del Banco Mundial o de los bancos de desarrollo o de las agencias internacionales de desarrollo, que habían sido proyectos de infraestructuras, proyectos productivos, etcétera, los cuales comenzaron a ser dejados cada vez más en manos del mercado. Entonces, la cooperación de desarrollo, como digo, se manifiesta de muchas maneras en su crisis, ¿no? A principios de los 90, a principios del siglo XXI, y finales del siglo XX y principios del siglo XXI, esas ideas, por un lado, las ideas ultraliberales comenzaron a hacer aguas. Se empezó a ver que el ultraliberalismo no llevaba a ningún lado más que a la crisis. Y entonces, dentro de organismos oficiales como el Banco Mundial, se empezó a plantear que no, que había que volver un poco a las instituciones y que había que favorecer de nuevo la cooperación y los procesos de desarrollo, hombre, de manera más eficaz que lo que se había hecho, pero de alguna forma criticando las políticas ultraliberales de otros organismos como el FMI. De ahí fue un desencuentro muy famoso entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando el que luego sería galardonado con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, pegó un portazo, abandonó el Banco Mundial en un encontronazo muy fuerte que tuvo con los dirigentes del FMI. En ese sentido, el FMI vino a representar el sector más ultraliberal y el Banco Mundial empezó a ser un poco más moderado, más reconociendo el papel de las instituciones en los procesos de desarrollo. Por su parte, Naciones Unidas también desarrolló una labor muy importante de abrir nuevos caminos y nuevos cauces para el desarrollo de la mano de dos debates que vinieron parejos y paralelos. Por un lado, el debate sobre el desarrollo humano, que vino a plantear que el crecimiento económico no era el objetivo del desarrollo, que el objetivo del desarrollo era el incremento de capacidades humanas, que el desarrollo no pasaba por tener más, sino por ampliar las posibilidades de la gente, que las personas ampliaban sus posibilidades en la vida, efectivamente teniendo un mayor ingreso, teniendo un empleo, pero también, desde otras muchas, teniendo más libertad, también teniendo mayor educación, también teniendo una salud mejor. Es decir, que lo que hacía que las personas pudieran mejorar era un conjunto de capacidades humanas que había que impulsar y, por lo tanto, que no se podía equiparar desarrollo con crecimiento económico, sino que el crecimiento económico como mucho era un medio para el desarrollo, pero no era lo mismo que el desarrollo. Y al mismo tiempo, desde Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde el PNUMA, se empezó también a trabajar el concepto de desarrollo sostenible, en el cual se empezó a barajar la idea de que el crecimiento económico no representaba en sí mismo la idea de desarrollo, porque había crecimientos económicos que eran insostenibles, que no se podía sostener a lo largo del tiempo, porque destruían recursos naturales, destruían las posibilidades de vida de las generaciones futuras. Y de ahí se acuñó, así como el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acuñó el término desarrollo humano como proceso de ampliación de las capacidades humanas, el PNUMA desarrolló el concepto de desarrollo sostenible como proceso de ampliación de las capacidades de las generaciones del presente sin perjudicar las capacidades de las futuras generaciones. Bien, es decir, que de alguna manera, por un lado, desde el Banco Mundial se empezó a hacer un cierto contrapeso de las ideas más ultraliberales, desde Naciones Unidas también, y además se promovieron nuevas ideas sobre desarrollo, pero al mismo tiempo desde determinados sectores académicos y sociales se empezó a cuestionar abiertamente la noción de desarrollo. Porque se empezó a plantear que el desarrollo, como os he dicho al principio de la conferencia, había creado muchos problemas, había creado la destrucción de culturas enteras, había generado la destrucción de recursos naturales, había generado mucha frustración en muchas sociedades y que, por lo tanto, la idea de desarrollo había sido una especie de proyecto obligatorio impuesto desde los países del norte hacia los países del sur. Y que además la idea de subdesarrollo era una idea perversa, era una idea que se habían inventado los países del norte cuando a finales de los años 40, principios de los 50, dijeron que había que ayudar al mundo subdesarrollado, como diciendo que había unos países ya desarrollados y otros que no lo estaban. Y que eso era una falacia, que eso era una mentira, que había países con diferentes situaciones, con diferentes proyectos, con diferentes estadios de diferente tipo. Efectivamente, había países con más producción unos que otros, pero que eso no podía traducirse a unas categorías de análisis que hablaran de países desarrollados y países no desarrollados, y que además la idea de desarrollo como proyecto obligatorio de los países del norte para los países del sur, como un modelo obligatorio a seguir, hacía que muchos países hubieran seguido la senda del crecimiento económico a costa de sus formas de vida, a costa de destruir muchas formas de bienestar que tenían anteriormente, muchas formas de relaciones sociales que podían haber tenido distintas de las occidentales, pero que servían, o hubieran podido servir de germen para otros desarrollos alternativos, y que por lo tanto la idea de desarrollo era una idea perversa. Surgió así la idea del postdesarrollo, como una idea negacionista del desarrollo y que al mismo tiempo era negacionista de la cooperación, porque decían que la cooperación había sido el vehículo a través del cual ese modelo de desarrollo perverso había sido trasladado desde el norte hacia el sur. Entonces los postdesarrollistas vinieron a negar primero la noción de desarrollo y segundo la noción de cooperación como vehículo para trasladar un modelo obligatorio de desarrollo desde el norte hacia el sur. Bien, en este momento nos movemos, por lo tanto, en una situación complicada, en una situación en la cual, si queremos caracterizar dónde nos encontramos, diríamos que nos encontramos en una situación de gran incertidumbre y de cambio global, caracterizada, por un lado, por la enorme interdependencia entre unos países y otros, entre unas sociedades y otras. Todo lo que ocurre en unos lugares influye positiva o negativamente en lo que ocurre en los demás. En unos procesos transnacionalizados, ya no hay nada que funcione a escala nacional. Todo lo que se hace a escala nacional está relacionado con procesos que se desarrollan en otros lugares y, por lo tanto, claro, esto influye muchísimo en los procesos de bienestar y los procesos de evolución y de transformación social, ¿no? Si la idea de transformación social acuñada por los procesos de desarrollo era una idea básicamente nacional, ayudada por la cooperación internacional, ahora estamos hablando de procesos de transformación social que son a nivel, que empiezan por lo local, siguen en lo nacional, y siguen en lo continental y acaban en lo global, ¿no? Hay procesos que son inabarcables a escala local e inabarcables a escala nacional. El cambio climático no lo podemos trabajar a escala local ni a escala nacional. Se puede trabajar desde lo local, por supuesto, pero sin acuerdos entre el conjunto de países es imposible avanzar en una mejora en esa situación, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación completamente diferente que ha generado mucha más interdependencia y mucha más transnacionalización y además ha cambiado la naturaleza de los problemas. Los problemas son mucho más agudos y mucho más complejos
de lo que lo eran hace 25, 30 o 40 años. Frente a esto, la comunidad internacional, ¿qué ofrece? Pues ha venido ofreciendo lo que se han llamado las agendas de desarrollo. Primero ofreció la Agenda 2015 y ahora ha ofrecido la Agenda 2030. La Agenda 2030, o llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, pero la respuesta de la Agenda 2030 es muy insuficiente. ¿Por qué es muy insuficiente? No tanto por los objetivos que plantea. Cualquiera de los que estamos aquí, si leemos con detalle la Agenda 2030, seguramente ponemos la firma debajo. El problema es que es un desideratum. Es un conjunto de 17 apuestas por 17 objetivos que todo el mundo estamos de acuerdo con ellos, con la sostenibilidad, la equidad, la igualdad, la superación de la discriminación de género, no sé, todo tipo de objetivos que se marcan en la agenda, los suscribimos y podrían ser perfectamente la definición de un proceso de desarrollo diferente. El problema es que no hay medios para seguir adelante, para conseguir esa agenda. La agenda plantea un abismo enorme entre lo que define como fines y los medios que propone, que no son tales, que no hay medios para avanzar hacia esos fines, y por lo tanto nos encontramos con que la cooperación al desarrollo lo que abandera es la Agenda 2030, pero la bandera, ¿y usted por qué lucha? Yo por la Agenda 2030. ¿Con qué medios? ¿Con qué objetivo va a conseguir todo usted eso? Pues la agenda se encuentra, como veremos a continuación, desbordada. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional sigue trabajando con los mismos instrumentos, exactamente los mismos, con los cuales empezó a operar hace 70 años, con la AOD, con la transferencia de fondos en forma de proyectos y programas desde los países ricos hacia los países pobres, para financiar proyectos y programas. Pero claro, evidentemente, como veremos ahora en la última diapositiva, la cooperación al desarrollo, la cooperación internacional requiere de otro tipo de instrumentos para poder avanzar. La cooperación se encuentra completamente desbordada con los instrumentos actuales, no sirven para abordar esa problemática interdependiente, global, para abordar la naturaleza de los nuevos problemas en presencia. ¿Alguien piensa que los problemas del cambio climático, de las migraciones o de la creciente violencia internacional se van a arreglar mediante los fondos de AOD con los exiguos que son? Es absolutamente inviable, ¿no? Claro, entonces nos encontramos con que la cooperación se encuentra desbordada y se encuentra sin un marco explicativo y sin un marco normativo. La cooperación surgió con un marco explicativo, los problemas de los países pobres estaban explicados y había un marco normativo y se apostaba por un camino, había que hacer algo, ¿no? Se decía, hay que ir por aquí, los problemas son estos y hay que ir por aquí. Y la cooperación de desarrollo tenía, por lo tanto, un marco que se basaba en un marco que explicaba los problemas que debía abordar y tenía un marco normativo, tenía un camino por el cual debería transitar. Ahora nos encontramos con que la cooperación de desarrollo se encuentra con unos problemas mucho más agudos y mucho más complejos que nunca, con una Agenda 2030 que no marca ningún camino, sin un marco explicativo y normativo para poder plantearse su existencia y su desarrollo, y por lo tanto desbordada, completamente desbordada por la cooperación al desarrollo hoy en día. No sirve para abordar una problemática tan compleja como la que tenemos, y además con los cuestionamientos que incluso desde el lado del postdesarrollo se plantea respecto a sus propios objetivos, ¿no? Bien, en ese sentido es el que voy a plantear como última idea, que es una idea que empieza a ser barajada por algunos investigadores y algunas personas que estamos trabajando o que hemos venido trabajando en los últimos años en este ámbito, y que ha habido un investigador que la ha traducido en un libro muy interesante, que es Nacho Martínez, que se llama La idea de la cooperación para la convivencia global. O sea, transitar desde la cooperación para el desarrollo hacia la cooperación para la convivencia global. ¿Qué significa transitar desde la cooperación para el desarrollo hacia la cooperación para el desarrollo, para la convivencia global?
Bueno, en primer lugar, supone afirmar la defensa del paradigma cooperativo y de la apuesta por la acción colectiva global. Es decir, si no hay cooperación y si no hay una acción colectiva global, no hay posibilidad ninguna de transformación social en un sentido positivo. Hay que volver a resucitar la idea de la cooperación frente a quienes la han venido negando en los últimos años, tanto desde el establishment como desde el posdesarrollo. Podremos concluir que el modelo de desarrollo que se ha vendido a los países llamados no desarrollados no era apropiado. ¿Dónde hay que firmar? Lo firmamos. Pero de ahí a decir que no hay que cooperar, que no hay referentes universales, que no hay que marcar objetivos globales, porque cada sociedad tiene los suyos y hay que respetar los objetivos de cada sociedad, hay un camino demasiado largo. Una cosa es basar los procesos de cambio social en cada sociedad en sus propias capacidades, en sus propias formas de organización, en su propia cultura, etc. Y otra cosa es negar que eso tenga relación con el resto de procesos de desarrollo globales o negar la existencia de referentes universales. La idea de valores universales, la idea de referentes universales sigue teniendo vigencia y es más, si no hay referentes universales no hay ningún motivo para cooperar. Si no tenemos algo conjunto por lo que trabajar, no hay ningún motivo para lo que Por lo tanto, tiene sentido hablar de cooperación, del paradigma cooperativo tiene sentido, y la acción colectiva global sigue teniendo sentido. Sin acción colectiva global no hay posibilidad de transformación en unos problemas que son transnacionales y que son globales. En segundo lugar, es necesario superar los enfoques norte-sur y avanzar hacia un nuevo universalismo. La cooperación para el desarrollo convencional se ha basado en la idea de trasladar el desarrollo desde el norte hacia el sur. La idea de que unos países eran ya desarrollados y otros países no lo eran. Es mentira. Los países llamados desarrollados no son países igualitarios, no son países sostenibles, no son países con equidad de género, no son países con respeto de los derechos humanos. Asistimos a una crisis de la democracia brutal en los países llamados desarrollados, asistimos a problemas muy grandes de una desigualdad cada vez mayor en el seno de nuestros países, asistimos a unos problemas medioambientales cada vez más importantes. Llamar a eso que países desarrollados es una falacia, y decir que somos un modelo al que se deben aproximar otros países es una falacia. Ni nosotros somos países desarrollados, ni lo son los demás. Hace falta avanzar hacia un nuevo paradigma que no descanse en esa dicotomía norte-sur, en unos que ya han llegado y otros que están por llegar, sino que descanse en un nuevo universalismo que reconozca que hay problemas de desarrollo globales y que hay problemas de desarrollo que atraviesan a todos los países. Arabia Saudita podrá tener un nivel de PIB per cápita brutal, pero tiene unos problemas de género salvajes. Por lo tanto, llamarle a un país más desarrollado porque tenga mayor PIB per cápita, pues es una tontería, desde el punto de vista de lo que entenderíamos, ¿no?, por un desarrollo equitativo, justo y sostenible. O como eso podemos poner 1000 ejemplos que se nos ocurren a todos. Por lo tanto, una propuesta de cooperación debería descansar en la superación del paradigma norte-sur y en la defensa de un nuevo universalismo que no descanse en trasladar en un modelo ya fijado a los países del sur, sino en basarse en lo que algunos filósofos, como por ejemplo Marina Garcés, llaman los universales recíprocos. No los valores llamados universales de los países occidentales trasladados al resto, sino una reciprocidad de valores que realmente respeten las posibilidades, las capacidades y las culturas de unos y otros países. En tercer lugar, hace falta una cooperación integral y coherente. Integral y coherente quiere decir que no pueda ser únicamente economicista, ni pueda ser basada únicamente en la idea de la AOD, ni pueda ser basada únicamente en el crecimiento económico, sino que tiene que ser basada en muchos otros, integral en el sentido de que tiene que defender muchos otros objetivos, además del crecimiento económico, y el crecimiento económico también con unas condiciones. Por lo tanto, el crecimiento económico tiene que ser equilibrado o contrapesado, ¿no?, con objetivos ambientales, con objetivos de género, con objetivos de equidad, con objetivos de derechos humanos, y eso supone una integralidad
una integralidad de la política de cooperación que no puede basarse únicamente en lo que inicialmente fue concebido como proceso de desarrollo basado en el crecimiento económico, ¿no? Y por otro lado, coherente en el sentido de que no podemos plantear políticas de cooperación al desarrollo que, por un lado, financien proyectos y programas que pretendan mejorar situaciones que estamos destruyendo por el otro lado, ¿no? Países que están financiando programas de, yo qué sé, de vacunación en determinados países o programas de mejora de la asistencia sanitaria en determinados países de África, y al mismo tiempo están financiando la guerra en esos mismos países de África, ¿no? O sea, esto es una incoherencia absoluta. O programas que están tratando de mejorar la producción agrícola en determinados países de África y al mismo tiempo están prohibiendo la entrada de esa producción agrícola de los países de África en nuestros mercados, ¿no? Mediante barreras al libre comercio para impedir esa... Es decir, lo que se llama la coherencia de las políticas de desarrollo. Es decir, no se puede hacer políticas de desarrollo que no sean de cooperación, que no sean integrales y también que no sean coherentes. ¿De acuerdo? Por otro lado, la nueva cooperación debe ser una cooperación multinivel y multiactor. No puede descansar, como ha descansado hasta ahora, en el club de los países ricos, lo que se ha llamado el CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que ha sido el club que agrupa a los países llamados donantes, sino que tiene que ser una cooperación multinivel, en el sentido de que todos los niveles de la cooperación son necesarios, desde el de Naciones Unidas y la cooperación a escala global, pasando por la cooperación a escala continental, la cooperación entre países y la cooperación también entre territorios de menor nivel, y eso también descansando en una cooperación multiactor. Son importantes los organismos internacionales, son importantes los organismos estatales, son importantes los organismos locales, los municipios, los ayuntamientos en sus hermanamientos con otros municipios del mundo pueden desarrollar programas de cooperación fundamentales para la mejora de los servicios públicos en otros lugares, para el intercambio de experiencias, para la mejora de las condiciones de vida de sus municipios, etc. Las universidades pueden tener un papel fundamental, y aquí me quiero detener un minuto en explicar que la universidad es un actor de cooperación básico y fundamental en todas sus misiones, en la función docente, formando personas cosmopolitas y personas capaces de enfrentar una problemática global, una problemática que es muy compleja y a la que no se le puede formar únicamente para saber desarrollar un oficio. No nos sirve de nada formar gente especializada en apretar un tornillo de derecha a izquierda si luego no sabe apretar un tornillo de izquierda a derecha. O no nos sirve de nada formar gente hiperespecializada en una disciplina si luego no sabe interpretar los problemas relacionados de esa disciplina con otras muchas que están influyendo negativamente en los procesos de su disciplina, ¿no? Por lo tanto, tenemos que formar gente con capacidad crítica, con capacidad de estudiar la realidad, de entender el mundo y para poder transformarlo hay que entenderlo. Y la formación hiperespecializada que está dando la universidad no ayuda en absoluto a mejorar esa capacidad crítica y esa capacidad de comprensión de los problemas del mundo, ¿no? Y lo mismo digo en la función investigadora. Basta ya de financiar investigación en cosas que no son importantes. Financiemos de una vez la investigación en los problemas que realmente están atenazando a la humanidad, que están llevando a la humanidad al desastre, ¿no? Ahí es donde hay que fijar las políticas de investigación. Dejémonos ya de incentivar carreras investigadoras basadas únicamente en aplaudir y en reconocer los méritos investigadores de la gente porque esas investigaciones sean leídas por sus 4 o sus 10 ¿cómo se dice? Coleguillas, dice Jesús. Colegas, y estimulemos y reconozcamos la labor investigadora de gente cuyas investigaciones están sirviendo para transformar el mundo realmente, ¿no? En cosas realmente importantes, ¿no?
Y lo mismo podríamos hablar de la labor de transferencia, ¿no? En la función de transferencia, la universidad en su relación con los movimientos sociales, ya está bien de estar todo el día hablando de la relación universidad-empresa, que es muy importante, y no hablar nunca de la relación de la universidad con las asociaciones de derechos humanos, de la relación de la universidad con las asociaciones de defensa del medio ambiente, de la labor de la universidad con las ONGs, con las asociaciones feministas, con las asociaciones que defienden a las otras políticas de migración, etcétera, etcétera, etcétera. La función de investigación, la función docente, la función de transferencia son funciones que deben ser puestas al servicio de una nueva política de cooperación, de una nueva política de una nueva acción colectiva global. Y eso requiere también, por último y termino, también requiere nuevos mecanismos de financiación y de distribución globales. En este momento no puede ser que la cooperación se siga basando únicamente en mecanismos que son voluntarios y que son discrecionales. La AOD se basa en que los países ricos decidan voluntaria y graciosamente donar el 0,2, el 0,3, el 0,4 o el 0,7% de su PIB a los países en desarrollo. La inmensa mayoría además no lo hacen. Pero bueno, incluso los 4 o 5 que sí lo hacen, con eso de nada sirve si, como digo, por otro lado, no hay otros mecanismos que refuercen, ¿no?, esa financiación que es absolutamente exigua. Hace falta mecanismos obligatorios y mecanismos de redistribución. Estamos hablando de una nueva fiscalidad internacional. Estamos hablando que de la misma forma que cuando hablamos de que dentro de España se redistribuyen los ingresos fiscales de unas comunidades a otras o de unos territorios a otros, porque eso se hace a través de los impuestos. No le llamamos ayuda al desarrollo. No le llamamos ayuda al desarrollo, le llamamos simplemente justicia fiscal. Cuando en la Unión Europea se habla de fondos estructurales y se financian proyectos pues aquí mismo en Andalucía o en Extremadura o en otros lugares, o en el sur de Italia o en otros países, con fondos de los impuestos de los alemanes, le llamamos fondos estructurales. No le llamamos fondos de ayuda al desarrollo, ¿verdad? Hablamos de fiscalidad internacional. De la misma forma, es importantísimo que cambiemos el chip de la cooperación financiera internacional desde la ayuda discrecional y graciosa y voluntaria hacia una acción obligatoria basada en impuestos internacionales, impuestos redistributivos, impuestos que graven la acción de las empresas transnacionales que sacan sus beneficios de unos países y luego como les digo, tienen que pagar sus impuestos en otros, en los países ricos, cuando sacan sus beneficios de muchas veces de otros países pobres, impuestos sobre las transacciones financieras internacionales, como la tasa Tobin y otros, impuestos de muy diverso tipo. Hay muchísima investigación en esa dirección ya realizada, pero que no se consigue avanzar en esa dirección. Hace falta otro tipo de mecanismos de financiación y redistribución. Por lo tanto, tenemos que pensar en una cooperación que descanse en una acción colectiva global, capaz de superar los enfoques norte-sur y basada en un nuevo internacionalismo, que sea integral y coherente, multinivel en el sentido que trabaje en diferentes niveles, pero que dé cobijo a todo tipo de actores, públicos y privados, y que al mismo tiempo promueva nuevos mecanismos de financiación y redistribución globales. A esto algunos le empezamos a llamar cooperación para una convivencia global. Es decir, cooperación no para el desarrollo, puesto que la palabra desarrollo está sometida en este momento a múltiples debates y podemos llamarle cooperación para el desarrollo sostenible, cooperación para el desarrollo humano, cooperación para el desarrollo humano sostenible. Sí, todo eso, el papel lo aguanta todo y está bien, ¿eh? Está bien y yo probablemente podría suscribirlo, ¿no? Pero la idea de la convivencia global, la idea de apostar por la convivencia global, permite avanzar una idea más abierta, más amplia, en la cual, para que una convivencia global sea posible, es necesario permitir que cada una de las partes pueda llevar sus procesos de transformación social acorde con sus propias capacidades, sus propias posibilidades y apoyándose, eso sí, en la solidaridad del conjunto y en esa acción colectiva global, ¿no? Por eso
estamos hablando de que es posible superar la crisis de la cooperación si realmente se quiere apostar por otras vías, por otras alternativas, por otros mecanismos, que en muchos de ellos se está experimentando y se está avanzando muchísimo en la cooperación fiscal en el plano de la investigación, sobre todo, en el ámbito multinivel y multiactor, los ayuntamientos, las universidades, muchísimos actores están trabajando en una cooperación descentralizada que está dando muchísimos frutos, se está trabajando sobre coherencia de políticas, se está trabajando en muchos ámbitos de lo que estoy hablando, y solo falta, evidentemente, lo más importante, un impulso político que no llega nunca, porque los gobiernos, los países siguen enfrascados mucho más en el conflicto que en la cooperación, ¿no? Y mientras sigamos enfrascados en el conflicto y en lugar de la cooperación, y mientras siga recrudeciéndose unas nuevas tensiones internacionales basadas en una nueva geopolítica que está dando lugar a profundas asimetrías globales, pues realmente pues por ese camino avanzaremos poco, ¿no? Pues esta sería la idea muy vagamente expresada, porque el tiempo no me permite dedicarle más espacio a cada uno de estos puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sirve por lo menos para trazar una cierta idea, aunque sea vaga, de esta posible tránsito desde una idea que era un poco sesgada, que era un poco unilateral, la idea de la cooperación para el desarrollo, ¿no?, a una idea más amplia, más abierta y probablemente más fértil, como es la idea de una cooperación para la convivencia global, ¿no? Pues estas son las ideas que os quería transmitir, y yo creo que a lo mejor nos puede dar lugar para un pequeño debate ahora entre nosotros, ¿no? Si os parece bien, vamos.